Vamos a abordar la suma vectorial por el método analítico y vamos a ver qué herramientas matemáticas me van a hacer falta, como funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, y nos apoyaremos de la imagen de un triángulo rectángulo para poder ubicarnos y qué partes debemos conocer. Por principio de cuentas, sabemos que está compuesto de catetos y su hipotenusa. Catetos opuestos al ángulo alfa, en este caso, por tener el vértice A, y aquí, pues por lógica, sería el ángulo beta, por acuerdo, y esta letra H, pues es equivalente a la letra C, que más adelante lo observaremos como que cambia de variable. Ahora, si nosotros tenemos que alfa ahora es teta, entonces tendremos las funciones razones de que el seno de teta es el opuesto entre la hipotenusa. Observamos, es el opuesto entre la hipotenusa. Y de esa manera podemos obtener las demás relaciones, que serían la adyacente entre la hipotenusa, que se llama coseno, y su tangente, que es la razón de los dos catetos. Observemos que si nosotros le sacamos el inverso a la tangente, sería la división contraria. Si nosotros sacamos el inverso del coseno, pues nos quedará ahora la hipotenusa como numerador. Y si nosotros sacamos el inverso del seno, que será la cosecante, veremos que ahora el denominador es el cateto opuesto. Eso está descrito a su lado, que son equivalentes de los inversos. Ahora bien, pues apoyándonos del teorema de Pitágoras, nosotros lo escribimos como en la literatura y observemos que esta C pues es la letra H que aparece acá, que son equivalentes. Solamente hacemos un ligero cambio de variable para poder tener ahora el valor real de C. Sacamos la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Para esto pues ya lo colocamos como una fórmula que nos va a ser útil junto con estas de acá abajo, y les haremos un cambio de variable. Introducimos una letra S mayúscula, que será el símbolo de sumatoria, sumativa o como le queramos llamar, de las fuerzas en X, de las fuerzas en Y. Regresamos, pues entonces recordemos que B, que si lo ubicamos a B, al cateto B, pues está en el eje de las X. Y entonces, para que no nos cause confusión, decir, ahora escribí X primero y acá está después, pues básicamente pues es una suma y no nos va a afectar en el resultado. Solamente tener cuidado de identificar la variable. Si te fijas, ahora todas las fuerzas concurrentes en X se sumaron, las de Y se sumaron, se elevan al cuadrado. ¿Ok? De igual manera, ahora para los catetos opuestos, el cateto opuesto entre la hipotenusa, pues será opuesto al ángulo. Recuerda que es Y, el eje Y, opuesto a este ángulo. Y tendremos que la hipotenusa es la fuerza total, la fuerza resultante, es el equivalente a H o a C en este caso, y se llama F, y al momento que tú despejas pues será F por el seno de teta, te dará a F de Y, en este caso F de X, que se hace de forma análoga. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente no es más que la razón de los catetos, la razón de Y entre X, sumativa de fuerzas en Y entre X, sacamos su tangente a la -1 para poder obtener el ángulo. De allí pues vamos a tratar de entender qué es la componente de un vector para poder continuar y hacer nuestra suma vectorial. Bueno, pues la componente de un vector no es más que la sombra,
en el eje correspondiente, en este caso a X, y en este caso a Y, y eso será su componente, la sombra proyectada en los ejes, y tendrá nombre de f de X y f de Y. Sumadas, pues es f total, pero yo solamente quiero fuerzas concurrentes en X. Aquí están las fuerzas concurrentes de AB y las fuerzas concurrentes de AB, pero en el eje de Y. ¿Ok? Si ya efectuamos el cambio de variable, bueno, entonces el cambio que habíamos mencionado, esa sumativa de fuerzas en X, ahora van a estar afectadas por la función trigonométrica. Esta es la componente del vector f en X y, perdón, del vector a en X, y esta es la componente del vector b en X. Fíjate bien, para X toca coseno y para Y toca la función seno. Lo mismo pasará ahora si tienes más vectores, y vamos a hacer una ligera observación. Si tú te fijas, los vectores están en color marrón, la resultante en negro y las componentes en color magenta, morado, como le quieras llamar. ¿Ok? Entonces observa, aquí están sus componentes. La sombra del eje marrón, perdón, de la fuerza A en marrón, la fuerza B en marrón. Esta puede estar acá, en este lado, pero como iba a tener otra allí, pues opté por separarla, que para el caso es lo mismo. ¿Ok? Y para C, fíjate bien, todo C está en el eje Y, por eso en X no tiene flecha, no es vector. ¿Ok? Es 0 ese vector, pero lo quise poner para que fuera más didáctico. Está, pero con un valor de 0, vaya. Entonces, ahora sí efectuamos el mismo procedimiento del ejemplo anterior, donde sumas las fuerzas en X, que serán AX, BX, CX, y cada uno de ellos, si es X, bueno, estará afectado por coseno, y si es Y, estará afectado por seno. Gracias.